Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hoy quería que, digamos que estamos en el bloque de la supervisión técnica, pero desde la óptica de producción de concreto o de la industria del concreto, acompañar y complementar lo que nuestros dos conferencistas de esta mañana nos hacían énfasis en todo lo que tiene que ver con la supervisión técnica y, por lo tanto, cómo sería ese valor agregado que podría generar desde el enfoque de industrialización, que también fue el tema de ayer definitivamente, al seguir hablando de la importancia de los productos, el portafolio de productos, productos de valor agregado, la versatilidad del producto, el concreto sin límites. Entonces, quisiera poder que me acompañaran a asociar y a mirar desde una visión de ese producto industrializado, de esa importancia de la supervisión técnica de los proyectos, de la cual el concreto es un poquito, un pedacito. ¿Cómo sería poder decir que contamos con un valor agregado desde el control de calidad del concreto, desde el punto de vista estadístico o control de proceso estadístico? Es por eso que quisiera hacer como un recuento, pues muy rápido, pasar por el concepto de industrialización y lo que con eso vamos a poder asociar a esta supervisión técnica y a este control de calidad de concreto, y también hablarles de lo que es del control de proceso, el control estadístico y cómo podríamos decir que por lo tanto sería un valor agregado. Esto está como pequeñito y yo le temo a las alturas, así que tengo una línea amarilla aquí en mi mente, no como Ramón que se pone, sino, ¿viste? Bueno, pero el micrófono sí está muy bueno. Bueno, hablando de industrialización, un pequeño resumen que nos llevaría desde dos puntos de vista. Desde la óptica de la industria de la construcción, a la izquierda de ustedes, cuando nos está diciendo que requerimos o que nos ha llevado a que el desarrollo en Colombia, la industrialización en Colombia, los grandes retos del desarrollo de la infraestructura, edificaciones, la importancia y relevancia de muchos proyectos, nos ha llevado a decir que sí es clave y es el camino, la industrialización, que ha sido nuestro centro, nuestro tema en este foro, y eso nos lleva a tecnologías de construcción, agilidad de construcción, y eso pues lo que buscamos con esto es productividad desde todo el punto de vista, el mejor manejo de los recursos, los mejores resultados, la calidad de esos proyectos. Y desde el punto de vista de un productor o de la cadena de producción, porque yo atrás en mi cadena de producción también vienen otros proveedores, desde el punto de vista de ese proveedor hacia la industria de la construcción, podríamos decir que ha venido acompañando, jalonando de alguna manera la versatilidad de productos, el concreto sin límites, el portafolio de productos, pero un aspecto bien importante que sería la confiabilidad de esos productos. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando no solamente de la confiabilidad, como les digo, estamos en la óptica de centrarnos en el concreto, como si bien el ingeniero Diego Sánchez cerraba con un ejemplo de lo que es un producto como el concreto, pero que es un pedacito de toda la supervisión de obra. Yo he tenido la oportunidad que a través del tiempo y de la vida profesional, que permití que hoy pusieran ya los 25 años de experiencia, viendo que había Ramón con 38 años de experiencia y todo lo demás, entonces ya me animé. Entonces decíamos que uno tiene la oportunidad de ver lo que es esa cadena de industria, uno tiene la oportunidad de ver lo que es esos control de procesos productivos. Eso me anima mucho a compartir con ustedes lo que consideramos la importancia de la confiabilidad de un producto, de un proveedor hacia otro de la cadena, que es la industria de la construcción, que a su vez tiene su cliente y tiene que entregar esa calidad, esa confiabilidad y esa productividad a su cliente final, al usuario final. Hablando un poquito y muy rápidamente de esa industrialización en Colombia, que también, a pesar de que la gráfica muestra los últimos, creo que son 10 años porque no veo algo así como 2007, 2013, sin embargo, pues lo he vivido también mucho tiempo en Colombia y ha sido también bien interesante pensar que el concreto antes, el cemento,
que se utilizaba para concreto, desde el punto de vista de concreto, si pudiéramos empezar a utilizar un nombre que aún no nos hemos puesto de acuerdo todos, creo yo, que es el concreto industrializado, representaba en Colombia alrededor del 23%. Representa hoy. Ahí dice la gráfica, si no estoy mal, que lo que estaba mencionando es el 2007, está diciendo que era el 18%. Cuando yo entro y empiezo a conocer lo que es el negocio del concreto y a trabajar en la industrialización y en el desarrollo del concreto en Colombia, se hablaba del 15%, del 13% y era muy poco. Hoy en día eso va indudablemente en ese crecimiento y sigue avanzando. Ya lo veíamos ayer cuando muchos de los concretos, no solamente por los proyectos que se generan de infraestructura, no solamente, sino por la versatilidad de la que ustedes están jalonando este negocio también, jalonándolo desde las necesidades de agilidad en la colocación, calidad y especificaciones. Ese portafolio, yo decía, es cada vez más especificaciones, no solamente la capacidad de entrega, la confiabilidad de esa calidad, sino especificaciones, altas resistencias, asentamientos, manejabilidades, condiciones de durabilidad. Eso es lo que nos ha llevado a también a ser parte de ese crecimiento. Pero fíjense, sin embargo, uno puede compararlo con otros países que ayer me decía Sonia, en España somos más del 44%, porque en estos países incluye además la industria del prefabricado. Y aquí la industria del prefabricado no está incluida en este punto, en este indicador, pero porque además es mínima al lado de lo que podría ser el resto, que estamos hablando del 80% o del 75%. Entonces, no era relevante, pero en los otros países sí, y lo que nos quiere decir esto, pues definitivamente es que sí vamos en el camino de la industrialización, por muchos aspectos que decíamos y de versatilidad. Bueno, ahora vayámonos hacia ese resumen grande que nos hacía Diego, pues el resumen lo haría yo. Diego nos hacía una explicación muy completa de la supervisión en obra y la relación en este caso con estos proveedores, con estos productores. Por eso, en la supervisión en obra tenemos, desde el punto de vista de los laboratorios que requieren o proveedores que requieren para sus evaluaciones como interventores o supervisor. Y desde el punto de vista de esos proveedores, pues cuentan con proveedores que también son desde su diseñador para que vean los planos, que como decía Diego, igual no están exentos de tener que verificar todo esto, así como de los diferentes productores o los diferentes proveedores de sus insumos en el proyecto. Ahora, centrándonos más en lo que sería ese producto, ese proceso y ese producto que vamos a enfocar desde el punto de vista que, si bien es una partecita de la supervisión técnica, es el producto más usado, como siempre lo han dicho. Después del agua siempre nos han dicho como esa frase también en el mundo, y entonces podemos decir, pero no enfoquémoslo solo al concreto, sino al elemento estructural. Sino cuando vamos al elemento estructural, nosotros podríamos mirar que lo que finalmente estamos supervisando en la calidad es esto, y que va a influenciar todo el ciclo desde el producto con una primera inspección, que es a donde me quiero. Esto cuando uno hunde aquí, le pasaba a Ramón ayer, y se hunde todo. Bueno, me quedo acá, no señalo, o señalo poco, en las cuales estamos diciendo que tenemos una primera inspección y luego una segunda inspección, y fíjense lo cerca que están. Luego de eso viene un proceso al cual este producto también está sometido y también requiere unos cuidados importantes, y adicionalmente, como vamos a ver, un gran resumen también de esa supervisión técnica. Luego de ese proceso de control, de colocación, de entrega, también viene todo lo que Diego nos explicaba. Entonces, por eso yo me atreví a decir que un pedacito de esa supervisión técnica y un fragmento pequeño pero importante que va de la mano de esta información, de esta evaluación, de estos dos puntos de inspección, ¿cierto? Ahora, existe la cultura, la norma. Este es un cuadro que lo tomo pues por cortesía del ingeniero Diego Sánchez, que está en uno de sus libros, donde habla del control de procesos, de producción y del control del proceso productivo del concreto como tal, donde habla de la supervisión y donde se divide con ciertos parámetros como de cultura, de costumbre y de normatividad que se hacen, unos en la obra,
unos en el centro de producción y otros en la obra. Sin embargo, deja muchas reflexiones a veces, que es lo que yo quiero compartir con ustedes, que nosotros hacemos también o que es importante conocer de todo lo que se hace acá en esa primera inspección. Ahora, esa primera inspección es ¿Sí es ahí? Sí, ¿rebota o qué? Pues sí, porque como a punto se movió sola, qué pena. Bueno, listo, al computador. Esa primera inspección viene de ese ciclo de producción de concreto. Entonces, miren todo lo que queremos de aquí, en esta etapa de la presentación de lo que hablamos del control de proceso, miren todo lo que hay atrás de esa primera inspección, de ese primer punto donde miramos los cilindritos, un primer punto, antes de finalizar en la colocación. Es el primer ciclo del producto, digámoslo así, hasta llegar a su utilización. En este momento es importante como que veamos que hay atrás igualmente. Atrás hay toda la necesidad de hacer el control de las variables más importantes que afectan a su calidad y afectan a esa confiabilidad que yo quiero entregar. Lo que estoy tratando es, o estoy garantizando entregar un producto confiable, pero hay que saber qué hay atrás de toda esa evaluación de ese producto confiable. Y cabe anotar que lo quise poner aquí de pronto, ustedes observan, está muy pequeño lo que es. Finalmente yo busco un gráfico de control de todo el producto y tengo que considerar gráficos de control en cada una de las etapas de mi proceso. Inclusive, ya no con gráfico de control, pero sí con un nivel de control específico sobre la elaboración de ensayos, que era algo de lo que mencionaba Diego cuando hablaba inclusive de mano de obras calificadas o ensayos acreditados que garantizan la competencia de la persona que hace los ensayos y de la metodología que utilizamos para hacer los ensayos. Pero quise como hacer una énfasis en materia prima. En esta cadena, nosotros definimos dentro del diseño de ese control de proceso para garantizar un producto confiable, definimos el nivel de control que haríamos en cada una de las etapas. ¿De acuerdo a qué? ¿Con qué criterio? Con un criterio claro, pero uno de los más importantes es igualmente la confiabilidad que a mí me ofrecen dichos actores o miembros de esa cadena. Por decir algo como esto, el nivel de control o la confiabilidad y la información que me entrega un proveedor aditivos, por ejemplo, no hace que yo requiera hacer controles adicionales. El nivel de control del cemento también lo recibo. Sin embargo, el de agregados es un nivel de control que yo ejerzo, complemento internamente, y esto es debido a precisamente los niveles de control o el nivel de industrialización y controles de proceso que tienen nuestros diferentes proveedores. Así yo garantizo que al entrar en mi cadena, yo le complemento esa información y esa confiabilidad, esa garantía de poder ingresarlo a mi proceso con un nivel de confiabilidad. Bueno, ese es en el resumen de lo que está atrás de la inspección o el nivel de control de un producto terminado como el concreto que llega finalmente a ser un insumo en otro círculo o en otro ciclo de proceso el cual no lo entro en detalle tanto como en el concreto, pues porque era lo que primero Diego nos explicaba y segundo porque no es lo que pretendo aquí, sino simplemente visualizar que hay esos niveles desde la recepción, los controles que Diego nos explicaba y todo lo que tiene que ver con diseños, planos, me imagino todo lo que tiene que ver con el hierro, todo lo que tiene que ver con las mallas, la colocación, etcétera, todo lo que nos explicaba Diego en la conferencia anterior. Esto lo que quiere simplemente decir es que aquí entró como insumo de toda esa cadena y de todas esas etapas importantes que tiene que garantizarse. ¿Para qué? Ya aquí, ya lo que estoy viendo no es la confiabilidad de un producto que para esta inspección de obra o para un proyecto es un insumo, no es un producto terminado, sino que mi producto terminado ya finalmente es la estructura. Esto es lo que se quiere ver como una visión integral desde que viene toda la cadena de confiabilidades de los insumos, siendo el concreto un insumo para un producto final que es la obra y que requiere además de la inspección adicional que se hace o la inspección de su calidad, requiere el manejo y requiere el acompañamiento con todos los elementos que van a garantizar su funcionalidad dentro de la estructura, en términos de durabilidad, en términos de la misma resistencia, el soporte, el agrietamiento,
dimensiones, etcétera, del elemento estructural. Ahora, entremos nuevamente a definir rápidamente lo que sería un control de proceso. Ahorita le decía aquí a alguien que una frase que aprendimos o que formalizamos más en el término de control estadístico sería la diferencia entre controlar el proceso o ejercer actividades de control y que el proceso esté bajo control. O sea, que el proceso realmente esté bajo control. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ejercer control es tener dispositivos de control, ensayos, cumplir con normatividad y metodología de ensayos, hacerlo cada cuanto, pero no necesariamente significa que esté bajo control. Cuando garantizamos que esté bajo control, se complementa con que venga de una cadena también de confiabilidad de insumos, por ejemplo, pero también venga de las acciones que se ejerzan sobre esa información o ese proceso de control. Y esto quiere decir que tiene que estar en control cuando nos garantiza la estabilidad en el tiempo, cuando nos garantiza realmente lo que esperamos en términos de las variables que definimos para garantizar esa confiabilidad de producto. Entonces, cuando primero vamos a diseñar o a definir ese control de proceso, necesitamos 3 elementos básicos. Dichos elementos deben ser el recurso con que cuento, la metodología, el método y la capacidad de análisis que tenga. ¿Por qué quiero hacer como el recuento de todos? Porque lo que decíamos, yo puedo tener todos los dispositivos posibles que se requieran para definir por norma cuáles son los ensayos a realizar. Pero más allá de la norma, que no va a ser primera vez que lo menciono como tal, uno define qué elementos de control o qué dispositivos de control, qué recursos requiero para garantizar esa confiabilidad en el tiempo. No necesariamente tengo que tener esos recursos, que son fuertemente en el caso de un desarrollo de un producto industrializado como queremos ofrecerlo nosotros al mercado, es una plataforma tecnológica, dispositivos de control adecuados, como bien lo decía Diego, no solamente el de último nivel que exista en el mundo, sino adecuados a nuestro medio, pero que nos garanticen simplemente esa confiabilidad que hablábamos y que vayan muy alineados a también la plataforma tecnológica, que sean compatibles con esa plataforma tecnológica y con los equipos de medición. Eso se llama procesos de garantía de conductividad, por ejemplo, conectividad entre equipos para garantizar procesos de evaluación en línea. Y por último, un talento humano calificado. Esos son los recursos, ya los tengo. Ahora tengo que tener método. Y ese método va de la mano, primero, del cumplimiento de la norma. Segundo, de métodos también asociados a control de equipos, metrología. Y tercero, métodos claros, básicamente de técnicas estadísticas que uno lo podía asociar a una norma, como es en el caso de nuestra industria, que está claramente asociado a la metodología de evaluación estadística de nuestro producto. Sin embargo, lo pongo aparte por lo que también, al igual que un dispositivo de control, la metodología puede ser propia e ir más allá de lo que realmente quiero entregar, de la confianza que quiero entregar en el producto. Y también definir esos criterios de control, por lo tanto, como la metodología, con ese talento, conocerlo. Y por último, tener la capacidad de análisis, saber que vamos a ser oportunos en ese análisis. Eso tiene que ser, ver con la plataforma, con el conocimiento, con la metodología, pero también con la oportunidad, el acercamiento y los momentos claves en los cuales se genera el proceso de análisis completo. Partiendo de, en este caso, tal vez lo pongo de arriba hacia abajo, con la cultura de indicadores, con protocolos de ajuste o de mejora continua y con reportes gráficos, estadísticos, de materia prima, de producto, de todo el proceso. Eso es lo que tener una claridad sobre ese proceso de control, o sea, ejercer control, ahí vamos, ¿verdad? El análisis me ayuda a que pueda garantizar que eso me meta en control estadístico permanentemente y garantizar la confiabilidad del producto. Bueno, ya les había hablado de esto, mencionado, recursos significa y va de la mano de herramientas tecnológicas, va de la mano de acreditaciones, va de la mano de calificaciones de las personas que ejercen esto. Ahora, cuando hablamos de dispositivos,
métodos, entre otros dispositivos, pero métodos de ensayo. Y allí también viene, uno no solamente tiene bajo la normatividad, sino bajo lo que quiere desarrollar en el mercado. Entonces ahí viene todo lo que hemos hablado en estos 2 días, que a veces dentro de todos los productos que mencionábamos, y eran muchas de las preguntas y cuestionamientos que nos hacían, era qué método de ensayo se utiliza. Cuando se habla de la durabilidad, se requiere una cantidad de equipos importantes para poder uno entrar a evaluar y entrar a aportar sobre el desempeño de ese producto en términos de la durabilidad. Por eso, importante, métodos. Y por último también, hablando de métodos, definir estadísticamente qué quiero. Aquí hay una pequeña tabla que no pretendo entrar en ella porque esto podría ser una conferencia completa netamente de técnicas estadísticas o de diseño de producto, por decirlo así. Pero quiero recalcar que uno define, dentro de sus criterios de control, define, y aquí no se ve tanto el sombreado, pero define unas calificaciones que nos sugiere la norma y calificaciones que uno define al interior. ¿Con qué propósito? Con el propósito de verlo desde la óptica de mi proceso productivo y de la confiabilidad de mi producto hacia un mercado que va a muchas partes, ¿cierto? Y de ahí a que vienen las variables de la evaluación complementaria que estoy haciendo, y allá en la obra, cuando Diego explicaba la supervisión técnica, es donde se califica en el elemento por la normatividad. Eso es lo que yo he llamado más allá de la norma. Más adelante también vemos un poco al respecto. Cuando hacemos el análisis, lo que decíamos, ¿qué contempla el análisis? Ya definí mi criterio, pero ¿qué contempla el análisis? El análisis contempla desde abajo la información permanente, con trazabilidad, con plataforma oportuna y a tiempo desde materias primas, procesos de dosificación, etc. Esto respalda los resultados por producto, por centro de operación, por tipo de diseño, etc. Y por último, consolida de manera general lo que es un indicador, por decirlo así, en una, desde un punto de vista ya más de la compañía, más general. Pero significa que de aquí sacamos mucho para lo que requerimos como posiblemente o como un valor agregado que entregamos o un deber ser, se podría llamar, que entregamos a la obra, al proyecto que viene de este soporte y viene de esta plataforma tecnológica y viene de toda la creación de estos criterios de control. Luego de esto, entonces, ese es el método de análisis, no, es que pasa rapidísimo. A mí nada más, y a Ramón, a los demás no le pasaba eso, no sé por qué. Bueno, cuando llegamos a otro aspecto relevante, o qué hacemos en el análisis con esta información, definimos un método de control o un nivel de control de un producto y muy seguramente va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Que en la realidad, o el proceso natural y todas las variables que intervienen en esta definición, siendo este mi ideal, van a tener un comportamiento real, estadísticamente representado, el ideal en el azul y el verde en el real, lo cual me lleva a tener una consideración en términos de lo que es el control estadístico de la calidad del concreto o de la calificación de probabilidad de falla, ¿cierto? Pero lo que significa tener ese nivel de control es que si estoy en probabilidad de falla que yo no quiero, tomo mis medidas de ajuste y llevo mi nivel de control a lo que quiero, que es lo más cerca de mi ideal. En muchos casos eso significa cumplir con la confiabilidad del producto a un riesgo, perdón, no es un riesgo, a una seguridad mayor, factores de seguridad, que era lo que la tabla pretende resumir, pero que no estamos entrando en la explicación de la tabla y que ahí se las dejo también en las memorias, en la cual yo lo que estoy diciendo es que lo llevo a cumplir esa confiabilidad, que es lo importante. Sin embargo, como nivel de control ideal, lo vuelvo a poner y lo vuelvo a llevar al ideal, ¿cierto? Entonces este es el proceso de análisis, o esa es la oportunidad que tiene el proceso de análisis, tener la oportunidad de hacer los ajustes, pero más allá de esto, como proceso de análisis, es tener la oportunidad de contar con esa información de qué nivel de control tiene el proveedor o el producto que estamos entregando.
Ahora, no quiero terminar en la parte... Se mueve solo, yo estoy en el computador. ¿Por qué yo decía más allá de la norma o cómo se ajusta? También volví a la tabla un poco y les decía que más allá de la norma, porque es posible que esto sí lo voy a ver acá, a mí no me gusta como mirar acá y sería lo ideal allá, pero lo voy a ver acá porque me dificulta un poco allí, porque yo decía que si yo tengo un objetivo de cumplir, en ejemplo, por un ejemplo, un concreto de 21 megapascales y mi objetivo es cumplir con 26.9 megapascales y una desviación estándar de 2.5, voy a tener una confiabilidad del producto prácticamente del 100%, el 99%. Yo quiero ese nivel de control, línea azul, campana azul. Sin embargo, puede suceder en muchas ocasiones que lo que se está dando realmente es una dispersión mayor, por lo tanto, me está diciendo que tengo un nivel de control o salido del nivel de control, pero estoy calificando el concreto. El ACI lo que me sugiere que yo en ese nivel de control estoy calificando para 19.8, perdón, el ACI me sugiere, como ustedes ven en la línea donde dice calificación ACI, que estoy calificando para 23.3 el concreto. Yo, desde el punto de vista de más allá de la norma y controlarlo, desde el punto de vista de un control de proceso interno, lo estoy calificando al 100% y por lo tanto me dice que no estoy calificando. Entonces ahí era cuando pasaba a la segunda etapa de llevarlo nuevamente al control, ¿cómo? Bajo la supervisión interna de todos los procesos que también llevan su nivel de control, toma de muestras de humedades, dosificaciones, la influencia que puede tener un resultado de ensayo, etcétera. Ese es el proceso de análisis. No quiero terminar sin antes pasar por, como les había dicho en el cuadrito inicial de las inspecciones, que tenemos una inspección inicial que viene de la producción, pero también una inspección final. Ahora, ¿cómo nosotros, desde el punto de vista del producto entregado, medimos o evaluamos esta calidad o esta etapa del proceso de transporte? Eventualmente, lo que realizamos es un seguimiento. No, qué pena, me está desconcentrando esto, pero no. Este es el seguimiento de la etapa de transporte. Aquí pasó algo en el orden de la diapositiva, pero ¿qué hacemos entonces? Como me falta ese eslabón que veíamos ahí de las dos inspecciones, comparamos la inspección realizada en el sitio de entrega con la inspección realizada en el sitio de producción. Y eso se hace eventualmente, periódicamente, digamos que se hace para comparar y para tomar definiciones, medidas sobre ese proceso de transporte. ¿En relación a qué? Cómo se controlan los tiempos de transporte, los tiempos de mezclado, el asentamiento en el sitio de planta y en el sitio de obra, por lo tanto se hacen las comparaciones finales de qué variabilidad va a haber y qué posible mejora se podría ejercer sobre ese proceso de control. Y eso se hace de la mano de una metodología clara, donde se busca comparar con la ayuda de los laboratorios que también trabajan con la supervisión técnica en las obras para llegar a unos resultados como estos. Eso también no es la idea de entrar aquí a hablarlo, pero sí es la metodología que se complementa el análisis de la confiabilidad de un producto que llega a un proyecto. Ahora, estábamos en que adicionalmente ya tenemos un diseño en el insumo, quiero ir al proyecto. Cuando Diego y cuando Sonia hablaban de la supervisión técnica, yo quiero hacer la similitud con recursos, métodos y análisis, pero desde la óptica de recursos, métodos y análisis utilizados para evaluar un producto como el concreto. Ese uno de esos insumos que llegó al proyecto. Por lo tanto, puedo llevar a mencionar que sí, se le asignan recursos, pero si ustedes ven, es una parte y tiene que ser mucho más limitado de lo que estoy haciendo yo dentro del proceso interno antes de entregar el producto. Dichos recursos son el manejo con el proveedor que me va a hacer eso. Diego decía, la supervisión del proveedor, de los laboratorios, la calidad, la capacidad, el acuerdo del manejo de información que se tenga, el acuerdo y la alineación desde el momento que se hace el ensayo y desde el momento que se lleva el cilindro a evaluar en los laboratorios es clave y es importante para no solo quedarnos y que sea parte del método, parte de esos criterios, no solamente quedarnos en criterios de aceptación
de ese concreto, sino también en toda la metodología que se requiere para garantizar que ese laboratorio o esa información que está llegando sea lo más idónea posible. Igualmente el personal. Asimismo también cuando hacemos esa alineación con el laboratorio proveedor, el personal, y en muchos casos es acreditado o está entrenado, y en la obra también tener la misma consideración, que el personal asignado, y esa es una oportunidad importante que queremos recalcar y que lo hemos visto inclusive desde la normatividad cuando hablamos y cuando muchos de los miembros del comité de normalización hablan y revisamos normas como la toma de muestras, la elaboración de cilindros, vemos qué oportunidades tenemos que buscar para que esa elaboración de cilindros, y Ana dice que sí, para que esa elaboración de cilindros realmente nos garantice que venga a un ciclo completo para el cumplimiento de una información que sea confiable, como Diego mencionó, que sea real, que sea la verdadera información, y por eso son tan clave para la toma de decisiones en la supervisión técnica de todo el proyecto. Solamente el material, sin olvidar todo el proceso de colocación, sin olvidar todos los procesos en cuanto a dimensionamientos, etcétera, de la supervisión en obra, pero que no dejemos que esta parte tenga alguna no oportunidad, todo lo contrario, para esa toma de decisiones. Eso envuelve todo lo que pienso que se asocia un poco al complemento que podemos hacer cuando hablamos de la supervisión. Bueno, esto es lo que se hace en obra, como decíamos, y ahora podríamos decir, ¿por qué podríamos pensar que es un valor agregado? Prácticamente es como una realidad de nuestro mercado, en el cual hoy en día hay diferentes tipos de proyectos o el acompañamiento que hemos tenido con muchos proyectos, en decir que existe inclusive, a pesar de que fuimos claros desde el concepto de quién hace la labor o quién hace la supervisión o la evaluación de concreto en el proyecto, que también es muy válida en muchas ocasiones complementar o tener la información de resultados de calidad del proyecto de parte del proveedor. Esa es como la reflexión o como la conclusión de una posibilidad de un valor agregado. ¿Y por qué? Porque estamos diciendo, de acuerdo a lo que he podido compartir con ustedes, que es un proceso que está bajo un control estadístico y que está basado en un concepto de confiabilidad del producto. No un concepto netamente de evaluación y aceptación, sino de confiabilidad bajo criterios estadísticos representativos de la producción, representativos y asociados al control de material y al control de proceso, en las cuales en un informe de resultados de calidad del proyecto en cliente que se da en algunas ocasiones y en muchas ocasiones con nuestros clientes, uno puede ver la trazabilidad del producto que está utilizando y de la confiabilidad o del resultado estadístico que se está entregando. Ese es un muestreo netamente complementario de la obra, de mucho interés, de mucha viabilidad para que sea también parte de la toma de decisiones en los proyectos que deben tener esa integralidad, dado que es un fragmento pequeño de todo el resultado de la calidad de la obra y de los requisitos de supervisión de un proyecto. Y tiene el criterio, y lo puse en el último rengloncito, donde dice método y mano de obra especializado, significa que son aquellos criterios de industrialización. Todos vamos en la cadena de la industrialización y uno de ellos es esa especialidad en tanto la elaboración del producto como su evaluación, que sea parte de ese criterio de industrialización de confiabilidad y de control y de garantía de confiabilidad del producto entregado. Ahora, rápidamente lo que nosotros consideramos un resumen, que si ustedes se ponen a ver es interesante saber por proyecto el volumen entregado de cada, en un proyecto el volumen entregado por tipo de concreto. A veces uno se pone a ver y dice, la norma les dice evaluar por tipo de producto. A veces también, este es netamente en cumplimiento de lo que dice, por tipo de producto tú debes chequear en tu proyecto cómo es tu evaluación. Tú la tienes internamente y la comparas o la complementas con este tipo de información nuestra donde dice el volumen entregado a ese proyecto en ese periodo de tiempo. Pero más interesante es también poder ver el volumen entregado o producido por ese centro de producción de donde tú estás recibiendo el producto comparado con el volumen
que tú recibiste. Es decir, esa relación hay una garantía complementaria de un control de proceso de un volumen mucho mayor que viene representado por un muestreo estadístico y una evaluación estadística. Y por último, netamente lo que es el resultado del proyecto por producto, pero con un valor interesante, es decir, representativo, ¿por qué? En cumplimiento de recomendaciones, normas, etcétera, 40 metros cúbicos por muestra más o menos. Ahora, por último, sería simplemente la reflexión que les decía. Ni siquiera pues del todo considero yo, no sé si ustedes y muchos de los que están aquí, y la compartiría, y ojalá lo compartiéramos como tal. Nuestro producto es un concreto certificado, un concreto entregado en sitio, un ready mix, como es el nombre que trae de otros mercados, un concreto premezclado, es un nombre que inclusive industrializado, es un nombre que inclusive aún es un concreto, pero como estamos en un mercado que viene en desarrollo, es un concreto, así como es el aditivo. Yo no le llamo al aditivo como ayer de pronto oía un término, aditivo artesanal o aditivo industrial, no. Uno dice el aditivo y tiene su característica. Asimismo, es el avance que vamos en la industria de la construcción respecto a este producto que cobra toda esa importancia cuando decíamos valores agregados, especificaciones, alta resistencia, durabilidad, fluidez, rheología, permeabilidad al agua, permeabilidad al cloruro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esa relación con el cliente, miren lo que ha generado. Lo que ha generado es que existe un reporte en la cual se puede comparar y complementar lo que son la información de un control de proceso, de un proveedor para garantizar la confiabilidad y que refuerza la confiabilidad o la evaluación que se requiera hacer en un proyecto. Eso es lo que quería compartir con ustedes y si me pasé, mis disculpas, pero me desconcentró un poco aquí.